¿Cómo están, queridos hermanos? Un gusto saludarles en este día martes, ya casi de verano, ¿no? Estamos acá en este día martes 4 de noviembre, son ya pasaditas las 9 de la noche, estoy con mis hermanos acá conectados y vamos a continuar con nuestra clase número 13. Hoy seguimos con el panorama del Nuevo Testamento. Se me fue preguntarle a alguien si quería orar, perdón, eso nosotros lo coordinamos anteriormente, pero ya se me pasó. Así que levánteme mientras tanto la manito si alguien quiere orar para comenzar y vamos a presentarnos delante del Señor. A ver si algún hermano voluntario, hermana, hay que quiere orar. Hermano Samuel, ya, vamos con el hermano Samuel, como es de costumbre. Entonces él nos va a guiar en nuestra oración de inicio para esta clase del día de hoy. Hermano Samuel, hermana María Carolina, Dios les bendiga. Amén. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor te damos nuevamente reunidos acá con nuestro hermano, Señor, a través de esta plataforma, Señor, para estudiar el libro de Colosenses, Señor. Ayuda a nuestro pastor, Señor, para que le dé sabiduría e inteligencia, que nuestros oídos siempre estén atentos a esta enseñanza. Bendice a cada hermano que está conectado y a aquel que vaya a escuchar también esta enseñanza, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú nos das siempre, cada día, Señor, y nos bendices, Señor. En esta noche te alabamos y bendecimos tu nombre. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga. Bueno, vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy. Dios ha escuchado mis oraciones y me ha llegado mi café. Hay un té de canela, me dicen. Bueno, está rico el té de canela, a mí me gusta. Ok, vamos a comenzar. Parece que no me quieren convidar café. Ok, vamos entonces a continuar con nuestro estudio de hoy. Y estamos con la clase número 13 del Nuevo Testamento y nos corresponde hoy día estudiar el panorama del Nuevo Testamento Colosenses. ¿Ok? ¿Para qué les voy a preguntar si leyeron el libro de Colosenses? Porque yo me imagino que sí lo leyeron, ¿no? Ok, vamos entonces a avanzar con nuestro panorama y vamos a poner ahí títulos, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del título. El nombre del libro que vamos a estudiar hoy día es en relación, o sea, el nombre que se le da al libro tiene directa relación con la ubicación geográfica de la iglesia a la cual está dirigida. Esto se recuerdan que se va repitiendo en la mayoría de las cartas de Pablo, ¿no? O sea, se le escribe a la iglesia que está en Éfeso, entonces la carta se llama Efesios. En este caso es a una iglesia que está en la ciudad de Colosa. ¿Ok? Así se llama la ciudad, Colosa. Entonces, esta carta está dirigida a los hermanos cristianos en Colosa, por eso se llama Colosenses. Pero hay una particularidad, ¿ah? No sé si ustedes se percataron al leer este libro, esta carta, que la carta también tiene un segundo destinatario. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? No es solamente para los hermanos para los colosenses, sino que también es para otra iglesia, ¿no? Vamos a descubrirlo en Colosenses capítulo 4, versículo 16. Ahí nos cuenta un poquito más acerca de ello. Dice, Veamos. una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en la Odisea, para que ellos también puedan leerla y ustedes deberían leer la carta que les escribí a ellos. Muy bien, ¿ven? O sea, también tiene un segundo destinatario. No solamente era para los colosenses. Las cartas también se podían prestar, ¿ah? Porque consideremos lo difícil también que era poder hacer llegar un escrito. Ya vamos a ver quién lo lleva. Y esta carta tiene también un segundo destinatario. ¿Ok? Interesante ese punto. Pero tiene más destinatarios. De hecho, estamos todas las iglesias del mundo leyendo esta hermosa carta. Entonces ya sabemos que el libro, su nombre, Colosenses, tiene que ver directamente con, con la ciudad en donde está ubicada la iglesia y tiene un segundo destinatario, ¿verdad? Muy bien, vamos a hablar entonces ahora del autor, vamos a hablar de la fecha. Como es de costumbre también en las cartas de Pablo, él es un hombre, si usted lee la literatura paulina, nos vamos a dar cuenta que Pablo es un hombre de costumbres, ¿verdad? Él va repitiendo un poco el modelo, ¿verdad? Va repitiendo su forma. No vemos un Pablo distinto, no es un Pablo que se va acomodando, ¿verdad? A la situación. Siempre su esencia es la misma. Y vemos que en relación a su autoría,
Es costumbre de Pablo identificarse como el autor de su carta en el principio, ¿verdad? Entonces vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver acá cómo Pablo se identifica. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ok, aquí tenemos entonces la identificación, ¿verdad? Apóstol Pablo. Muy bien, vamos a leer, gracias hermano, vamos a leer ahora en Colosenses capítulo 1, versículo 23. La identificación también del escritor. Hermano Francisco. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ok, ahí se nota, hermano Francisco y hermanos, que Pablo se está identificando como el escritor, yo Pablo, ¿ok? Bien, entonces ahí tenemos dos argumentos para ya poder decir que la carta es escrita por Pablo. En la historia de la iglesia primitiva, sus líderes más reconocidos incluso han dado testimonio de que Pablo sería el autor de esta carta a los colosenses, ¿ok? Entonces, acá hay personajes que destacan dentro de la historia de la iglesia primitiva y que afirman un poco que Pablo es, no un poco, sino que afirman que Pablo es el autor. Por ejemplo, vamos a tener a Ireneo, a Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes y Eusebio, ¿verdad? Ninguno de esos nombres él se los ponga a su hijo, pero tenemos ahí nombres destacados de la historia del cristianismo que están diciendo, sí, Pablo es el autor. Y ellos dejaron escritos serios que se han confirmado con el paso del tiempo, entonces ya esto también nos permite entender que la carta efectivamente fue escrita por el apóstol Pablo. Una de las razones también para creer que el apóstol Pablo es realmente quien escribe la carta a los colosenses es que hay muchas similitudes o paralelos, así se llama, similitudes o paralelos entre Colosenses y la carta a Filemón, ¿verdad? Eh, Porque obviamente si no sé si le ha pasado, pero eh, a veces alguien te podría hacer una broma, ¿no? A veces mis hijos pescan mi teléfono y mandan un mensaje, ¿no? O me mandan un mensaje del teléfono de mi esposa y yo inmediatamente sé que no es mi esposa, ¿no? Porque la forma en que escriben, tú lo puedes reconocer, ¿verdad? Entonces, Pablo tiene mucha similitud, la carta a Filemón y esta carta a Colosenses, la forma de escritura es muy similar, ¿verdad? Entonces, esto de alguna forma permite entender a los eruditos, a los estudiosos, que esto sería una carta auténtica escrita por Pablo, ¿verdad? Porque estas similitudes sirven como evidencias que son evidencias adicionales, ¿verdad? Para decir que la carta fue y proviene de su mano, de Pablo, el apóstol. Entonces, en otras palabras, para que lo podamos entender mejor, la carta de Filemón tiene un estilo de vocabulario, de temas que los estudiosos dicen que sí o sí es Pablo, se atribuye a Pablo. Y la carta a los colosenses comparte muchas de estas mismas características, por lo tanto, estas coincidencias de alguna forma refuerzan la idea de que Pablo también escribió Colosenses, porque estamos hablando del autor, estamos hablando de las fechas. Tanto la carta de Colosenses como la carta de Filemón, ya vamos a estudiar después Filemón, pero es para hacer un paralelo, pero estas dos cartas fueron escritas por Pablo durante el mismo periodo. ¿Cuál sería este periodo? Aproximadamente años 60 al 62 después de Cristo, cuando él estaba preso en Roma. ¿Ok? Así que ese sería el contexto, años 60, 62, en Roma, estando preso. ¿Ok? Las referencias bíblicas muestran que ambas cartas Pablo menciona que está encarcelado, hace esa mención, y además hace una particularidad porque menciona en sus dos cartas a las mismas personas, que eran sus colaboradores, sus compañeros de ministerio. Ya veíamos que en uno de los textos decía yo, Pablo, en el saludo, y menciona al primero. ¿Quién era? ¿Se recuerdan quién fue el primero ahí que se mencionó? A ver, si alguien... Timoteo. Timoteo, muy bien, exactamente. Ahí menciona a Timoteo, vamos a ver que en algunos pasajes se menciona a Aristarco, Arquipo, Marco, Epafras, Lucas, Onésimo y demás. ¿Ok?
Esos son los personajes que se están mencionando dentro de las cartas, ¿verdad? Estos serían los compañeros de milicia del apóstol Pablo. Entonces, por eso los estudiosos usan estas evidencias para confirmar que Pablo es el que escribe ambas cartas, ¿ok? Ya que, recordemos, comparten el mismo contexto histórico. ¿Cuál era el contexto histórico? La cárcel en Roma. Mencionan ambas cartas, Filemón y Colosenses, mencionan a sus mismos compañeros, ¿verdad? De Pablo, en este caso, los que les mencioné recién, y también decíamos que tienen un estilo y los contenidos son muy similares. No es que él hace una copia, sino que la forma de escritura, los temas a tratar, son para ambas iglesias iguales, ¿ok? Entonces, todo esto que les acabo de mencionar, lo que hace es reforzar la autenticidad de esta carta paulina hacia los colosenses. No hay discusiones, no hay registro de discusiones mayores sobre su autoría, ¿verdad? Hay algunas cartas que hay mucha discusión, en esta carta no hay ni un antecedente de que eso haya sucedido, ¿ok? No sé si tienen alguna duda ahí en relación al autor y la fecha, ya después lo pueden repasar, ¿ok? Eh, Hablemos del contexto histórico que rodea la carta que estamos estudiando, Colosenses. Si vamos a hablar de los colosenses, tenemos que hablar primero de la ciudad. Colosa, que es la ciudad, era una ciudad que estaba ubicada en la región de Frigia, así se llama, lo podemos ver ahí en los mapas bíblicos. Esto estaba dentro de la provincia romana de Asia. En otras cartas ya les he mencionado que esta provincia romana de Asia, o Asia Menor, es lo que nosotros conocemos como el oeste de Turquía, ¿verdad? La ciudad moderna. Y estaba situada, más o menos, la Colosa, a unos 160 kilómetros de Éfeso. 160 kilómetros será como de aquí a dónde. No sé, no les sabría decir, pero a la playa son como 100, ¿no? Por ahí más o menos, como a Viña, una cosa así, ¿no? Por ahí. Ok. ¿Sí? Por ahí más o menos. Bueno, entonces esta ciudad, Colosa, tenía una distancia más o menos de 160 kilómetros de Éfeso, ¿verdad? En la misma zona donde más tarde se encontrarían estas 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis, ¿se acuerdan? Escribe al ángel que está y comienza a describir a 7 iglesias. Bueno, en esa zona estaban ubicadas estas 7 iglesias que están ahí en el capítulo, del capítulo 1 al 3 en Apocalipsis. La ciudad de Colosa se encuentra junto a un río que se llama Lico, ¿ok? El río Lico. Y cerca de este lugar se unía con otro río que se llamaba Meandro, ¿ok? Así se llama el río, ¿no? Entonces, convergen estos dos ríos y en ese punto se produce una especie de valle, ¿verdad? Que hace que se estrechase, incluso por lo que estuve leyendo, se estrechaba tanto el lugar que quedaban más o menos de unos 3 kilómetros nada más de ancho y sobresalía un gran monte, como un cañón, ¿verdad? Que se elevaba más o menos, dice acá, de unos 2.400 metros sobre la ciudad. Entonces era como tenía una geografía bien interesante, ¿verdad? Y ahí estaba la iglesia de Colosa. Durante el siglo V antes de Cristo, estamos hablando de 500 años antes de Cristo, Colosa era una ciudad muy próspera, ¿verdad? En esa época había un rey, que era el rey persa Jerjes I, así se llamaba. También se conocía, a lo mejor por Jerjes I no lo conoce, pero tal vez le suene el nombre Asuero. ¿Suena ese nombre, Asuero? Bueno, era el mismo, ¿no? Que es el que se menciona en Esther, en el libro de Esther, ¿ok? Esther capítulo 1, versículo 1. Y este rey, Asuero, se menciona ahí que pasa por esta región, desfila ahí con sus ejércitos, ¿ok? Entonces ya decimos que es una ciudad próspera. La ciudad las ciudades se conocen, por ejemplo, si yo les digo Pomaire, ¿por qué se caracteriza Pomaire? ¿Por qué creen ustedes? Los más golosos van a decir por las empanadas, ¿verdad? Los más decorativos van a decir por, por los jarritos. No me digan qué cosas se pensó usted. Ok, pero cada ciudad de alguna forma tiene su cosa, ¿no? Que sobresale. En el caso de los colosenses, ellos se caracterizaban porque tenían
una producción de lana negra. ¿Ok? Usted dice hoy día, pero la lana negra es lo más común. No, pero para aquel tiempo producir lana negra era difícil, y también ellos producían otros tipos de tintes que eran elaborados por minerales que se encontraban en la zona. Entonces, la característica de la ciudad de Colosa, o sea, si voy a Colosa, me tengo que traer un poquito de lana de recuerdo, ¿ok? Porque era característica de esa zona. Además, Colosa estaba situada en un importante cruce de caminos, ¿no? Recuerden que los caminos eran muy importantes en aquel tiempo, porque cuando hablamos de camino, estamos hablando de negocios, ¿no? Era una zona por donde caminaban los mercaderes, ¿verdad? Entonces, Colosa estaba ubicada justo en un importante cruce de camino, lo que de alguna manera les permitía conexión con otras regiones que estaban ahí dentro de ese imperio. Sin embargo, no todo siempre fue bueno, porque con el tiempo la ruta principal cambia, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso les afectó a ellos en su economía. Recordemos que eran muy prósperos, pero algo comenzó también a suceder, ¿ok? Es parte de la historia, del contexto. Ahora, en la época del apóstol Pablo, el camino más transitado ya pasaba por la ciudad vecina de la Odisea, que también se menciona ahí, ¿no? Y no por Colosa. Eran caminos que estaban ahí, ¿no? Nosotros vamos a ver en Apocalipsis que se mencionan algunas de estas ciudades. Entonces, ¿qué provocó? Como ya se comenzaron a desviar del camino, esto provocó que Colosa perdiera ahora esta importancia económica, ¿verdad? Mientras que ahora la Odisea, y comenzaron a crecer y a prosperar, ¿ok? Todo esto tenía que ver con el camino, ¿verdad? O sea, por donde pasaba el camino es por donde había prosperidad, porque había tránsito de personas, negocios, etcétera. ¿Qué más? La mayoría de los habitantes en Colosa eran personas gentiles, pero entiéndanse que no es que eran amables solamente, sino que me refiero gentiles a que eran personas no judías. Siempre, siempre cuando en la Biblia leamos la palabra gentil, está hablando de personas no judías. Entonces, yo les decía que la mayoría de los habitantes en Colosa no eran judíos, eran personas gentiles, pero a pesar de eso había una comunidad judía que igual no era menor, ¿verdad? A pesar de que la mayoría eran gentiles, había una comunidad judía bastante grande que había llegado ahí en los tiempos del rey Antíoco el Grande. Estamos hablando del año 223 al 187 antes de Cristo, ¿ok? Entonces ya habían judíos asentados en ese lugar. Entonces, como había esta mezcla, ¿cuál era la mezcla? Judíos y gentiles. Recuerde que esto no era Jerusalén, esto eran ciudades fuera de Jerusalén. Entonces, esta mezcla que se produce entre judíos y no judíos también se comenzó a ver dentro de la iglesia cristiana. O sea, la iglesia cristiana comenzó a evangelizar, se comenzaron a llenar las congregaciones ahí en Colosa y se daba esta mezcla de judíos y no judíos, ¿verdad? Se pudo ver ahí dentro de la iglesia. De hecho, esta diversidad, esta mezcla, tuvo también influencia dentro de las iglesias y comenzaron a infiltrarse o comenzaron a producirse algunos problemas producto de las falsas enseñanzas, porque la cultura pesa, ¿no? Piensen ustedes, cuando usted se cambia, no sé si le ha tocado, ¿no? Pero si se cambia a una ciudad, a una región, a un colegio, a un trabajo, a lo que sea, usted ya viene con sus costumbres, ¿no? Con una forma. Y luego cuando se mezcla en ese otro lugar, ese lugar a lo mejor tiene otra manera, ¿verdad? Y se producen estos choques culturales. Y ahí pueden suceder dos cosas. Que usted cambie y adopte lo que había en el lugar nuevo, que los del lugar nuevo les guste lo que usted trae y se queden con eso, o que se produzca un sincretismo, que significa que es como una mezcla de ambas cosas, ¿ok? Entonces, un poco esto, más o menos así, en relación a la fe, comenzó a suceder acá en Colosa, ¿verdad? En la iglesia en Colosa. Comenzaron a surgir herejías, literalmente, que más tarde obviamente iban a afectar a la iglesia local, ya que se combinaban costumbres, prácticas propias del judaísmo legalista, con
creencias místicas del paganismo. Y eso, créanme que a pesar de que uno lo ve como medio distante, es muy común. La iglesia, yo el otro día, bueno, hicimos una conferencia ahí con los hermanos en Melipilla y hablábamos de la historia del cristianismo y hablábamos un poco de este sincretismo que se dio sobre todo en América, ¿verdad? Cómo, por ejemplo, la Iglesia Católica trajo la evangelización a los pueblos originarios acá en América, y luego los pueblos originarios comenzaron a mezclar el catolicismo con sus prácticas de pueblos originarios y también algunas cosas que venían del África, ¿verdad? Entonces comenzaron a surgir, y esa es la explicación de por qué dentro de cada país, por ejemplo, hay una mezcla entre folclore, creencia de pueblos originarios y catolicismo. Entonces está la virgencita de cada una de las regiones. Así como nosotros tenemos la Virgen del Carmen, los mexicanos tienen la Virgen de Guadalupe, y se comienza a hacer una mezcla, ¿no? Y los brasileños tienen su Virgen, no me acuerdo cómo se llamaba, pero además tienen sus cositas que vienen de África. Entonces mezclan todo esto, ¿verdad? Y eso obviamente termina siendo una mezcolanza más o menos. Entonces, esta diversidad comenzó a mezclarse dentro de la iglesia en Colosa, comenzaron a surgir estas herejías y principalmente se comenzó a mezclar el judaísmo legalista, o sea, el judaísmo extremo, con creencias místicas del paganismo propio de esa región, ¿verdad? Entonces la iglesia en Colosa sufre este tipo de situaciones y obviamente lleva a que Pablo también los exhorte. Ahora, un punto importante porque Pablo no es quien funda directamente esta iglesia, ¿ok? Eso es importante porque hay algunas iglesias que las fundó Pablo, a las cuales les escribe con sus cartas, pero hay otras iglesias a las cuales les escribe cartas, como en el caso de los colosenses, en donde él no fundó la iglesia. ¿Se entiende, no? Ok, para que lo tengamos como antecedente. Durante el ministerio de Pablo, de 3 años en Éfeso, perdón, en la ciudad de Éfeso, ahí en Hechos capítulo 19 lo puede ver, había muchas personas que escucharon el Evangelio y luego regresaron a sus ciudades para compartirlo, ¿verdad? Es como que si alguien viniera a Padre Hurtado, aquí escucha el Evangelio, la palabra, y luego se devuelven a sus distintas, a Arica, a Puerto Montt, se devuelven a sus localidades. Eso mismo sucedió en Éfeso, ¿verdad? Pablo está 3 años ahí, predica, y la gente lo escuchó, pero luego esas personas volvieron a sus lugares de origen. Entonces, una de estas personas que volvieron a sus lugares de origen es justamente uno de los personajes que mencionábamos al principio, que eran como estos compañeros de milicia también con Pablo. ¿Saben cómo se llamaba este personaje que vuelve a Colosa? Se llamaba Epafras, ¿ok? Solamente lo leyeron por ahí. ¿Ok? Pareciera que Epafras fue una persona evangelizada por Pablo en Éfeso. ¿Ok? Entonces, cuando Epafras volvió a su ciudad natal, a Colosas, comenzó a hablarle a la gente ahí en Colosas del Evangelio y ahí surge probablemente el origen de las iglesias en Colosas. ¿Ok? Para esto vamos a leer Colosenses capítulo 1 del versículo 5 al 7. A ver si me ayudan con ese versículo. Colosenses 1, del 5 al 7. Dice, ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios le ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Ok, muchas gracias, hermana Patita. ¿Se dieron cuenta? Ahí entonces nos dice quién fue el que lleva el mensaje a los hermanos en Colosa. No es Pablo, sino que es Epafras. ¿Ok? Ahora,
Recuerden que es muy bueno que ustedes puedan hacer después unas fichas técnicas, ¿no? De cada libro. Entonces ponen el autor, la fecha, y podríamos tener un dato, quién evangeliza, quién abre la iglesia. En este caso no fue Pablo, sino que fue Epafras, ¿ok? Para que lo tengamos como antecedentes, ¿ok? Y después jugamos al bachillerato cristiano. Nada de broma. Ok, años después, entonces es fundada la iglesia. Primero llega el mensaje, pero años después es fundada de manera natural esta iglesia, ¿verdad? Pero surgieron falsas enseñanzas y que eran peligrosas, ¿no? Y que comenzó de alguna forma a confundir a los creyentes. Entonces, Epafras hizo su mejor trabajo, pero lamentablemente tal vez ahí faltó algo más, ¿no? Entonces, estas doctrinas que comenzaron a surgir ahí en Colosa, en sus inicios, tenían ideas, pensamientos que más adelante iban a tomar forma a lo que nosotros conocemos como el gnosticismo, ¿verdad? Ahí les dejo una tarea, investigue qué es lo que es el gnosticismo. Se escribe con G, gnosticismo, ¿ok? Entonces, investiguen de qué se trata eso. Entonces, acá en Colosa se comienzan a gestar estas ideas. Por ejemplo, los falsos maestros que estaban ahí metiéndose en la iglesia en Colosa comenzaron a enseñar lo siguiente. Mira qué delicado esto, porque decían, estos maestros decían, hermanos en Colosa, Dios es bueno. ¿Verdad que sí? Sí, decían, Dios es bueno. Ok, pero la materia, o sea, el cuerpo físico, es mala. ¿Ok? Y comenzaron a tener estos pensamientos. Ahora, para los griegos esto no era nada nuevo, porque los griegos decían en sus pensamientos, decían, con el corazón, con la mente, con el espíritu, con el alma, servimos a Dios, ¿verdad? De corazón. Pero con el cuerpo pecamos. Entonces ellos separaban, ¿verdad? Entonces cometían unas cosas inmorales, terribles con el cuerpo, pero con el corazón servían y amaban a sus dioses, incluyendo a Dios. Entonces, ¿se fijan el pensamiento que tenían ellos? Entonces, estos falsos que se comienzan a meter acá en la iglesia en Colosa, comienzan a decir, ellos dicen, bueno, Dios es bueno, sí, todos estamos de acuerdo, pero la materia, el cuerpo físico es malo. Y claro, si yo te digo hoy día, Dios es bueno, ¿ustedes qué me dirían? Sí. Y si les digo, pero el cuerpo está sujeto al pecado. Mm, sí, entonces es malo. Sí, ¿verdad? Y comienza a generar de eso, porque esta es la base del gnosticismo. Entonces, por eso les digo, estudien lo que es, investiguen lo que es el gnosticismo. Entonces comienzan a formar estas ideas medias extrañas que después terminan transformándose en herejía. Otra idea que comenzaron a enseñar, empezaron a decir ellos, Jesucristo no era totalmente Dios, o sea, no era tan Dios como se dice, ¿no? Nosotros creemos que Jesucristo es Dios, 100% hombre. Pero estos personajes comenzaron a decir que Jesucristo no era totalmente Dios, sino que ellos decían, es uno de varios seres espirituales que están ahí como intermedios entre Dios y el mundo. Para muchas religiones Jesús es el Maestro Jesús, ¿verdad? Para el budismo, por ejemplo, ellos dicen el Maestro Jesús. Lo respetan, encuentran muy interesantes sus enseñanzas, muy lindas, preciosas, pero no lo tienen en una condición de Dios, sino que es un maestro, ¿verdad? De hecho, más adelante vamos a ver que Arrio, lo enseñaba yo también ahí en la iglesia de Melipilla en relación a la historia del cristianismo, Arrio, eh, Arrio es el que funda el arrianismo. ¿Qué es lo que es el arrianismo? Ellos decían que decían que Jesús es superior a los hombres. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Jesús superior a los hombres? Sí, sin duda, pero inferior a Dios. Entonces, es Dios, pero no tanto. Este pensamiento, el arrianismo, es la base de los testigos de Jehová, hoy día, como una secta moderna. Porque ellos dicen, los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios, no es Jehová, ¿verdad? Como que lo niegan y lo niegan, pero más lo niegan que no. Entonces lo bajan de nivel. Nosotros creemos como cristianos que Jesucristo es Dios, que su Espíritu Santo
es Dios. No es una fuerza, sino que es Dios. Ok. Entonces, decíamos que los falsos en Colosa comenzaron a meter estas falsas enseñanzas que decían que Dios es bueno, pero que el cuerpo no lo era tanto. Decían que Jesucristo no era totalmente Dios, que había muchos dioses más, al igual que Jesucristo. Si se fijan, no lo negaban, pero sí le quitaban la connotación que tiene Jesucristo. También ellos decían, en Colosa, decían que para ser verdaderamente salvos se necesitaba un conocimiento secreto, fíjate, muy propio de las sectas, ¿ok? Ellos decían, necesitamos un conocimiento que va más allá de lo que las escrituras enseñan, ¿verdad? Todas las sectas, bueno, yo hice un curso de la iglesia de sectas, religiones y sectas, y decíamos que una de las características es eh, que las sectas tienen siempre un libro adicional. Por ejemplo, en el caso de los mormones, ellos tienen el libro de, ¿cómo se llama el libro? Uno verdecito. Moroni, ¿no? Ok, le gané. Ok, pero iba a decir eso. Los testigos de Jehová también tienen sus libros, ¿no? El Atalaya y todos estos escritos que ellos reciben. Y cada secta, si se dan cuenta, los adventistas también tienen los escritos de Elena White, ¿verdad? Y otros escritos más. Entonces, cada secta siempre tiene un libro paralelo. Esa es una característica de la secta. También las sectas, características que tienen es que te sacan de tu entorno familiar. ¿Ok? Te prohíben que te juntes con tu tía, con tus sobrinos, o sea, te dicen, no, no, no lo hagas, tienes que mantenerte puro en el corazón y solamente te juntas con nosotros, ¿verdad? Y comienzan a intervenir incluso hasta lo que tú comes. Entonces, todos esos pensamientos son sectarios. Y acá pasó en Colosa que comenzaron a decir que para ser verdaderamente salvos se necesitaba un conocimiento secreto que iba más allá de lo que la escritura enseñaba. Entonces ya obviamente estas prácticas estaban raras, ¿no? Ok, además, estos falsos maestros promovían de alguna manera la práctica del judaísmo legalista. ¿Ok? Por ejemplo, le decían a la gente, ok, si ustedes son cristianos, aunque no sean judíos, igual tienen que circuncidarse para ser salvos. ¿Cómo se llama esto? Eran judaizantes. Ese es el concepto. Cuando hablamos en la Biblia de personajes que fueron judaizantes, es que sometían a los no judíos a la práctica de las ceremonias y rituales judías. Por ejemplo, el tema de la circuncisión para ser salvo. También le decían, tienen que cumplir una serie de leyes ceremoniales del Antiguo Testamento en relación a los alimentos, las fiestas, los días de reposo. Todo eso es parte de esta falsa doctrina, ¿no? Em, También ellos comenzaron a enseñar que había que practicar lo que se conoce como el ascetismo. También lo pueden investigar, ¿ah? El ascetismo, pero riguroso. ¿Qué significa esto? Negarse, el ascetismo es negarse a placeres o comodidades como una forma de ganar santidad, ¿verdad? ¿Ha visto usted algunas religiones, por ejemplo, se mutilan, ¿verdad? No se van, ¿cómo se llama eso? Se castigan, así como que se pegan latigazos, ¿verdad? Tiene un Se nombre eso. flagelan, Flagelan eso. se Exactamente. Oye, flagelan. la alumna Ingrid está pero hoy día brillante. Ok. Entonces, se hacen sus cosas, ¿no? Es como que yo, hermanos, mírenme, ay, me agarro yo ahí a golpes, ¿no? Miren qué santo soy, ¿verdad? Entonces, ese era un pensamiento, ¿no? El ascetismo. Y de alguna forma se estaba introduciendo acá en la iglesia de Colosa, ¿verdad? Entonces hay que tener también cuidado con eso. También ellos, estos falsos, comenzaron a meter acá la adoración a los ángeles, ¿ok? Una cosa es creer en los ángeles, que nosotros creemos, y otra cosa es adorar a los ángeles, ¿verdad? O sea, usted no tiene que estar en la noche rezando ángel de la guarda, dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día. No, ¿verdad? Nada que ver. Si no, pregúntele al ángel del Apocalipsis qué es lo que le hizo a Juan, ¿verdad? De un puro aletazo le dijo, párate, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Ok, entonces nosotros no adoramos ángeles y se estaba metiendo la adoración de los ángeles, ¿verdad? También comenzaron a meterse
en la iglesia de Colosa estas experiencias místicas. Ahora, esto es muy común hoy día en las iglesias, ¿no? Es como que la gente, los cristianos, o cristianoides, ¿sabes? ¿No? Comienzan a como buscar, o sea, vamos a ir al cerro de allá a enfrentar a Satanás para que se manifieste, ¿verdad? Y le gusta andar buscando la cosa, ¿verdad? Y las cosas místicas, ¿verdad? Y después terminan con tremendos problemas. Entonces, comenzaron a meter estas cosas, ¿no? La adoración de los ángeles, la experiencia mística, y esto comenzó a alejar a los creyentes de la fe verdadera en Cristo, ¿verdad? Eso es más o menos el contexto, ¿no? Entonces, Epafras estaba muy preocupado por esta situación y por eso tiene que viajar desde Colosa hasta Roma, ¿verdad? Donde estaba el apóstol Pablo estaba preso ahí. Entonces viaja para contarle lo que estaba ocurriendo y de alguna forma pedirle un consejo, ¿verdad? No había, imagínate, tremendo viaje para pedir un consejo. Vamos a leer Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 13. A ver si me ayudan con eso. Ya, yo Vamos, hermana. os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Herápolis. Muy bien, muchas gracias, hermana. Entonces ahí vemos a Epafras, que está ahí hablando en la carta, ¿verdad? Ya está en ese lugar pidiendo este consejo porque lo que estaba pasando ahí era bien complicado. Entonces, en resumen, Colosa fue una ciudad antigua en el Asia Menor, ¿verdad? Le dijimos que era la zona de Turquía, la Turquía moderna, que pasó de ser próspera a perder relevancia con el tiempo, ¿verdad? La iglesia fue fundada por Epafras, no por Pablo, aunque Pablo sí tuvo gran influencia sobre ella. La iglesia enfrentó una peligrosa mezcla de falsas doctrinas, que es lo que yo les comenté, combinaban ideas judías con cosas paganas. Eso más o menos como un resumen, ¿no? De lo que hemos visto hasta ahora. Pablo escribe la carta a los colosenses desde su prisión, que estaba en Roma, aproximadamente años 60, 62, y lo que hace es enviar esta carta para defender la verdad del Evangelio y de exaltar a Cristo como el único Señor y Salvador. ¿Por qué en su carta hace mención a la exaltación de Cristo? ¿Se recuerdan por qué o no? ¿Por qué en su carta pone la exaltación, que lo enaltece a Jesús en su carta? ¿Cuál es la razón? A ver si se percataron. ¿Por qué pone énfasis Pablo en su carta a los Colosenses de hablar del señorío de Cristo, de exaltar su nombre, de ponerlo en el lugar? ¿Por Porque qué? había Por muchos esta herejía, falsos pues. maestros. Claro, por estas Y- herejías que había. Porque habían falsos maestros que estaban diciendo qué cosa. ¿Qué decían los falsos maestros? Que Jesucristo No era, Ya, no era Dios. Exactamente, que no estaba al nivel de Dios. Ok, entonces por eso Pablo tiene que en sus escritos hacer énfasis en exaltar a Cristo y defender la verdad del Evangelio. Ok, la carta fue enviada por Tíquico, así se llamaba el personaje, y Onésimo, ¿ok? Y está estrechamente relacionada con la epístola de Efesios y Filemón, ¿ok? Vamos a leer Colosenses capítulo 4, versículo 7. Y luego se amén. prepara, y luego se prepara Efesios capítulo 6, 21. Vamos con Colosenses 4, 7. Dice, perdón, dice, Tiquico le contará con detalles cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. En la NTV. Ah, y el 8, el 8. ¿El 8? Sí. Ah, sí, es que lo tenía separado. Precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a ver que la carta es enviada con estos dos personajes, ¿no? Acá se está mencionando. Ok, vamos a ver Éfeso capítulo 6, versículo 21.
Yo, ¿Sí? para tenerlos al tanto, Tíquico les dará un informe completo de lo que estoy haciendo y de cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador en la obra del Señor. Muy bien, ahí está claro entonces que Tíquico lleva esa misión, ¿verdad? El que leyó mal y no entendió, entendió que Tíquico le llevaba un completo. Ok. Bueno, Colosenses tiene enseñanzas en varias áreas que son clave de la teología. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hablamos de la teología estamos hablando de las doctrinas, ¿no? Entonces vamos a ver nosotros acá en Colosenses que se habla, por ejemplo, de la deidad de Jesús. ¿Ok? Que Jesús es Dios, eso significa, o sea, es una doctrina importante. Jesús es Dios. Recuerden ustedes que hay doctrinas que son primarias, importantes, fundamentales, y otras que son secundarias. Ok. Entonces, en este caso, lo que hace Pablo a través de su carta de Colosenses, sí trata doctrina, a diferencia de otras cartas. En otras cartas, por ejemplo, los filipenses se recuerdan que no había mucha doctrina, porque era una carta de agradecimiento, de ánimo, qué sé yo. Pero en el caso de la carta a los colosenses, es una carta que sí o sí necesita desarrollo teológico, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá, en este capítulo, Colosenses capítulo 1, del 15 al 19, vamos a darnos cuenta que Pablo está tratando esta enseñanza que tiene que ver con la deidad de Jesús, o sea, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es Dios. Leámoslo con atención. Colosenses capítulo 1, del versículo 15 al 19. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida a toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Tremendo, ¿no? Muchas gracias. Tremendo porque es una declaración, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por él fueron creadas todas las cosas. Y comienza a desarrollar Pablo una teología profunda, ¿verdad? Aquí nosotros vemos la mano, ¿verdad? La mano preparada para la escritura de parte de Pablo en su declaración en cuanto a la doctrina de que Jesucristo es Dios, la deidad de Cristo, ¿verdad? La supremacía también, se puede entender así. Un mismo texto en el capítulo 2, Colosenses capítulo 2, vamos a leer del 2 al 3 y del 9 al 10. A ver si me ayudan ahí. Parece que era el hermano Francisco, ¿no? Vamos, hermano Francisco. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 9. Ok. Porque en él habita, 9, ¿sí? Porque Sí, en él 9. habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ah, muy bien, hermano Francisco. Ahí está, ¿no? Ahí está. Jesucristo es Dios. ¿Se dieron cuenta? Lo voy a leer de nuevo. Dice, porque en él habita corporalmente, porque había una manifestación humana, en él habita corporalmente toda la plenitud, toda la plenitud, o sea que no le falta nada, toda la plenitud de la deidad. ¿Se entiende, no? Ok, ahí está claro. O sea, no hay discusión. Jesucristo es Dios, en él habita toda la plenitud de la deidad. Y nos dice, y nosotros, y vosotros, estamos completos en él, plenos. Y dice ahí luego una enseñanza que es cabeza, Jesús,
de todo principado y potestad. En otros textos habla de que Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿no? ¿Se recuerdan? Él es la cabeza, ok. Pero acá dice que Él es cabeza de todo principado y toda potestad. O sea, no hay un nombre eh, sobre el nombre de Jesucristo, ¿verdad? No hay nombre en la tierra que esté superior a Jesucristo, ¿verdad? Ok. Entonces ahí tenemos el primer punto doctrinal que nos enseña, ¿verdad? En este desarrollo. Vamos a ver ahora otro punto, la reconciliación, ¿verdad? Otro tema doctrinal importante, la reconciliación. Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 22. Vamos a leer acá. Yo. Y dice, y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Muy bien, muchas gracias, Luz. Qué tremenda, ¿no? Me dieron ganas de hacer una serie de Colosenses. Acá vamos a ver nosotros que está que es como un misterio también de la reconciliación, ¿verdad? Y de uno decimos, ¿por qué me amaste tanto, Señor? ¿Cómo es posible que tengamos esto? Bueno, todo es por medio de Él, ¿verdad? Por medio de Él, dice este texto, que fueron reconciliadas todas las cosas, todas. Recuerden que toda la tierra, ¿verdad? Quedó de alguna forma en una situación lamentable, ¿verdad? Todo, y nosotros despojados, ¿verdad? Destituidos, perdón, de la gloria de Dios, según Romanos. Entonces, a través de Jesús, en ningún caso a través de nosotros, a través de Jesús somos reconciliados, ¿verdad? Y aquí desarrolla este pasaje, ¿verdad? Entonces, el libro de Colosenses, la carta, hay que leerla con detención. Vamos a entender mucho del misterio, vamos a entender mucho de la doctrina cristiana, ¿ok? Así que esta es una invitación para volver a leerlo un par de veces más. Vamos a hablar también de otra enseñanza que tenemos acá implícita, muy clara, en el libro de Colosenses, y es la enseñanza o la doctrina, o la teología de la redención. ¿Ok? Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 13, versículo 14. Colosenses 1, versículo 13 y 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ok, entonces, ¿cómo tenemos redención? Por medio de su sangre, ¿verdad? Su sangre es el precio, ¿verdad? Ahora, ¿qué representa la sangre? ¿Qué representa la sangre? Es la vida, ¿no? O sea, cuando Jesús da su sangre, está dando su vida. La vida está en la sangre, lo enseña la Biblia. Entonces, por medio de su sangre, por medio de su sangre, tenemos el perdón de pecados, ¿ok? Por la redención, por el pago. Ahora, por eso es importante, hermanos, que nosotros respetemos, tengamos respeto en realidad, por la sangre de Cristo, ¿verdad? Los cristianos comúnmente utilizan la sangre de Cristo como un amuleto, ¿verdad? Y escuchan por ahí un ruido, la sangre de Cristo me cubre a mis hijos, a mi perro y a mi gato y no sé qué. Después se compran un auto, cubro con la sangre de Cristo a mi auto, mi carretón, mi casa en la playa y no sé qué. Y la sangre de Cristo para allá y le dicen, cuando usted sienta ruido, tiene que decir, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Has escuchado eso, no? Yo creo que más de alguna vez quizás lo dijimos nosotros en nuestra falta de ignorancia, en nuestra ignorancia. Entonces, lo dijimos, ¿no? Y como que
hacemos este sincretismo. Por eso yo les digo, no nos emocionemos tanto ni de los católicos que tienen ídolos, porque nosotros también tenemos nuestro ídolo, ¿verdad? Ni tampoco del sincretismo que a veces sucede de mezclar cosas paganas con lo religioso, porque ahí están muchos cristianos, y tal vez estuvimos nosotros haciendo como esta especie de conjuro, ¿verdad? Entonces tengo que decir, la sangre de Cristo tiene poder. Y ahí y sentí que me liberé y no sé qué. Cuidado, ¿verdad? Cuidado, porque al final termina siendo más como amuletos, ¿verdad? Cosas medias raras, ¿ok? Entonces, aquí está claro que por medio de la sangre de Cristo, esa preciosa sangre que nunca debemos olvidar en nuestras vidas, es que tenemos el perdón de nuestros pecados, ¿ok? O sea, cuando tú le pidas a Dios perdón de tus pecados, eso Dios te lo concede porque Jesús murió por ti. O sea, Él pagó el precio para que tú y yo podamos tener perdón de nuestro pecado, el que sea, o los que sean. Es tremendo, ¿no? Entonces, que Dios te perdone nos lleva inmediatamente al agradecimiento, no solamente a Dios por perdonarnos, sino que a Jesús por morir por mí en la cruz. O sea, es tremendo. Colosenses nos hace reflexionar en relación a estas doctrinas. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, 13 y 14. Delante leímos el 1, 13 y 14. Estamos hablando de la redención como doctrina fundamental acá. Entonces vamos a leer Colosenses capítulo 2, 13 y 14. Si alguien me ayuda con eso. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. 14. Anulando el acta de los decretos que había en contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Muchas gracias, hermano. ¿Les suena eso, no? ¿Les suena este pasaje? ¿Se recuerdan? Lo cantamos ahí en la iglesia. A ti, Jesús, ¿verdad? Si anulaste todo el decreto. Ok, exactamente porque había una sentencia, había un decreto, ¿verdad? Y lo que Jesús hace es anular el acta, el decreto, ¿verdad? Que había en contra de nosotros, ¿verdad? O sea, pero Él lo recibe. No es un arreglín, ¿verdad? No es como como a veces los políticos que tienen arreglos entre ellos y, oye, tengo un parte, sácamelo, ya no te preocupes, yo te lo borro. No. Jesucristo pagó por nosotros, ¿verdad? No es que se hizo como una vista gorda al problema, ¿verdad? Entonces, Él paga por nosotros, por eso se habla de la redención, pagar en lugar de, y Él es el que anula el acta del decreto que había en contra de nosotros y lo exhibe en la cruz. Cuando Él muere en la cruz, exhibe, ¿verdad? Que Él tiene ahora autoridad, que le pertenecemos, nos compró, ¿verdad? A precio de sangre, y él es dueño de nosotros, ¿verdad? Entonces cualquier potestad de las tinieblas que quiera meterse con nosotros, se tiene que meter primero con el dueño, ¿verdad? Que en este caso es Jesús. Eso para nosotros debiese ser un motivo, pero de alegría, de agradecimiento y de rendición nuevamente al Señor. Por eso, hermanos, cuando venimos a la iglesia el domingo, ustedes háganse en hacerle algo a Dios, ¿verdad? Así como con sus cantos, con sus palabras, con sus manos, con su actitud, con su familia, ¿verdad? Porque es un momento de adoración, ¿verdad? No es para estar mascando el chicle ni para estar preocupado de cosas que no sean más que adorar a Dios. Es un acto, toda nuestra vida debe ser de adoración, pero cuando estamos acá en la iglesia es un momento para venir a adorar, agradecer y estar recordando todo esto que Jesús ha hecho por nosotros. Entonces, cada vez que yo recuerdo esto que viene a mi corazón, adorar a Dios, agradecer. No sé, ¿cómo yo podré pagar tanto amor, verdad? Colosenses, vamos a ir a Colosenses capítulo 3, vamos a leer el 9 y el 11. Colosenses 3, 9 y 11. Seguimos hablando entonces de la redención. Colosenses 3, 9 y 11. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado,
esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Tremendo, ¿no? Tremenda declaración de Pablo. Tremenda, ¿verdad? Ok, vamos a ver otro tema doctrinal que se conoce dentro de la teología sistemática, ¿verdad? Y todos estos temas que hay hoy día, como la elección, ¿ok? De elegir. Ahora, hay que tener mucho cuidado con este tema porque un poquito más y se pasa para el otro lado, ¿verdad? De la predestinación, ¿ok? No hay, como dice el pastor Chuy, no confundamos la gimnasia con la magnesia, ¿ok? Nosotros cuando entendemos, bueno, algún día podremos desarrollar estos temas, ¿no? ¿Qué es lo que es la predestinación según a la luz de la Biblia y todo lo demás? Pero debemos entender siempre, antes de entrar en cualquier discusión, siempre tener en mente los atributos de Dios, ¿verdad? Que Él todo lo sabe. Jesús sabe, Dios sabe quiénes serán salvos y quiénes no. ¿Sí o no? ¿Lo sabrá Dios? Claro, porque Él lo sabe todo, ¿verdad? Pero existe hoy día una tendencia, una doctrinal que enseña, que es el extremo del calvinismo, el hipercalvinismo, que enseña que Dios a unos los creó para salvación y a otros los creó para condenación. Entonces, como que no importa lo que tú hagas, si Dios en su corazón y su soberanía, le gusta esa parte, ha decidido que tú te vas al infierno, entonces por más que hagas cosas, te vas a ir al infierno, ¿verdad? Y una persona, por muy mala que sea, en algún momento de su vida, como Dios lo decidió, esa persona sería salva. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué piensa de eso? Está raro, ¿no? Está raro esa cosa. O sea, entonces, ¿para qué Jesús nos dijo vayan por el mundo y prediquen mi evangelio? O sea, al final, o sea, hay un sinfín de cosas que se contraponen, cosas básicas, ¿no? Entonces, ahora vamos a leer este texto que nos habla de la elección, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, versículo 12, pero hay que entenderlo con una alta, con una mente abierta, ¿verdad? No un corazón cerrado. Colosenses 3:12. Amén. No sé si la Reina Valera, la La que NTV. usted quiera. Menos la de los testigos de Jehová. Aquí vamos la del Mormón. Ya. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Ok, entonces ahí, muy bien, gracias. Ahí está hablando de cómo debemos vivir, ¿no? Pero como aquí dice, vestidos pues como escogidos de Dios, entonces ahí esta vez Dios te escogió, ¿verdad? Y como que la palabra escoger o predestinar, ¿verdad? Pareciera que fuera una palabra como de exclusividad, ¿verdad? Cuidado, cuidado con eso. Ya hablaremos un día, me daré el ánimo ahí de poder compartir acerca de eso. También nos trata la doctrina, la teología del perdón, ¿verdad? Esta nos tiene que importar también, ¿no? Vamos a leer Colosenses 3:13. ¿Cómo nos enseña Jesús a través de Pablo en su carta a Colosenses acerca del perdón? Colosenses 3:13, ¿qué lo tiene? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, así alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ay, ay, ay. Ya, entonces ahí está, ¿no? Está la tarea. Perdonándonos, soportándonos, perdón, unos con otros y perdonándonos. O sea, ahí está. ¿Por qué nos dice esto Jesús? Porque nos va a pasar, ¿verdad? Que de pronto nos va a llegar hasta acá tal persona, entonces dice, sopórtense, pero no solamente sopórtense, perdónense, ¿verdad? O sea, nos deja la meta alta. ¿Cuántas veces perdón? 70 veces 7, ¿verdad? Y así. Entonces, sí o sí. ¿Pero cómo, Señor? Bueno, como yo los perdoné a ustedes. O sea, mejor no preguntemos nada. No perdonemos, mejor soportémonos, ¿ok? Otro tema es la naturaleza. Ya estamos terminando, ¿ah? La naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia. Vamos a ver acá cómo trata. ¿Se recuerdan que en Colosenses nos hablaba de que Jesús es la cabeza de todo principado, toda potestad? Bueno, ahora hace el desarrollo de Jesús. Recuerden que habían enseñanzas
heréticas diciendo que Jesús no era Dios, como que estaba en menor escalafón. Entonces, Pablo hace un desarrollo teológico de la naturaleza de la iglesia en contraposición a la figura de Cristo. ¿Ok? Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 18. ¿Qué dice? Dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero de todo. Ah, mira, interesante. Qué buen punto como lo desarrolla, porque dice que Él, Jesús, es la cabeza, el céfalos, el que dirige, el que piensa, el que toma decisiones. Él es la cabeza del cuerpo, ¿verdad? Que es la iglesia. O sea, nosotros somos su cuerpo. ¿Ok? No se trata de nosotros. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Él es el principio, él es el primogénito, el primero, ¿verdad? Entre los muertos. Y bueno, y desarrolla toda esta supremacía de Jesús, ¿verdad? Qué buen tema. Colosenses capítulo 1, versículo 24-25. Colosenses 1, 24-25. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Muchas gracias. Qué fuerte, ¿no? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. El domingo yo desarrollé un tema, ¿no? El todo lo puedo en Cristo que me fortalece, palabras de Pablo, el sufrimiento que él tenía. Ahora me gozo en lo que padezco. Ya sabemos todo, ¿no? Todo el listado de cosas y padecimientos que tenía Pablo. Ahí en Corintios hace un listado de todas sus formas de padecimiento. Pero dice, ahora me gozo, ¿verdad? Ahora me gozo. A lo mejor en un momento lo pensó, le dolió, pero Jesús trata con él y dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. O sea, ni siquiera era por culpa de él, ¿no? Sino que era por vosotros. ¿Por qué por vosotros? Porque el mensaje era para ellos. Pablo ya era salvo. ¿Ok? Entonces, esto nos muestra la esencia del cristiano, que es dar lo que por gracia hemos recibido. Y normalmente el aprovechado materialista toma esto por temas materiales, ¿no? El dar dinero. Pero cuando nosotros recibimos la salvación y el mensaje de Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Compartir con otros lo que hemos recibido, ¿verdad? Ir por el mundo y cuéntale, ¿verdad? Los discípulos decían, no podemos callar lo que hemos visto de oído. Y ahí el apóstol Pablo está diciendo, yo me gozo en lo que padezco por vosotros, por lo que padezco por compartirles a ustedes el evangelio, ¿verdad? Y él se sentía alegre de padecer, ¿verdad? Y de alguna forma como acompañar en el padecimiento las aflicciones de Jesús, ¿no? Entonces, alégrate, ¿verdad? Alégrate cuando vengan los momentos difíciles, cuando vengan esos días difíciles a tu vida. eh, bueno, dale gracias al Señor, porque de alguna forma vas a poder comprender mínimamente, obviamente, un poco lo que fue el padecimiento del Señor. Y alégrate, dale gracias al Señor, porque además el Señor dice que tiene siempre una puerta, una salida. Se puede demorar un poquito, pero en ese intertanto, el Señor te va a fortalecer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, 19, ya estamos terminando. Colosenses 2, 19. Dice, y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios los nutre. Muy bien, Patita, muchas gracias. La iglesia, ¿verdad? Todo lo que está hablando acá tiene que ver con la iglesia, que Él es la cabeza, ¿verdad? Y aquí está hablando de algo, de aquellos incluso que se separan de la iglesia, ¿verdad? Que quedan separados, no se pueden nutrir, ¿verdad? Quedan a la deriva. Entonces necesitamos estar unidos, ¿verdad? A Cristo, unidos también como iglesia, como parte del cuerpo. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 10, 11 y 15. Hermano Francisco parece que venía ¿no? ¿O quién era? Colosenses Sí, capítulo. Vamos a leer, 10, 11 vamos a y leer, sí. 15. Capítulo 3, del versículo 10 y 11 y luego el 15. Ah, ya, ok.
y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y el 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Muchas gracias, hermano. Bueno, toda esa es la esencia de la iglesia del Señor, la naturaleza de la iglesia, y es un tema doctrinal que se está desarrollando entonces en esta carta del apóstol Pablo. Finalmente, Pablo lo que hace es refutar con todos sus escritos las enseñanzas de estos herejes. Recuerden que estaban ahí introduciéndose en Colosa con falsas enseñanzas. Entonces, a través del capítulo, en Colosenses capítulo 2, versículo 8, los refuta, ¿verdad? Les pone ahí una barrera importante, ¿verdad? Vamos a leer Colosenses 2, 8. ¿Qué les dice? Amén. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Muy bien, muchas gracias, hermana. Mira, acá esto es importante, ¿ah? A lo mejor lo vamos a leer rápido, pero cada cristiano, como usted y como yo, dice, mirad, váyanse allá a Colosenses 2:8 y observen este versículo, dice, mirad. O sea, es una orden. ¿Para quiénes? Para los cristianos. Dice, es como, les ordeno que tienen que preocuparse de observar, de mirar, pero ¿qué cosa? Que nadie, ninguna persona, ningún falso maestro, ninguna persona les engañe, ¿verdad? ¿Por medio de qué? Filosofías, huecas sutilezas. O sea, los cristianos, ¿por qué les digo esto? Porque normalmente el cristiano oveja, vale decir el que no es pastor, culpa por ejemplo, si usted estuvo en una iglesia donde había falsa doctrina, qué sé yo, la gente tiene la tendencia a culpar al otro, es que el pastor nos enseñó esto. Y claro, sí, sin duda, los confundió. Pero los cristianos tenemos el deber delante del Señor de estudiar también la palabra. Por eso, de hecho la iglesia, ¿cómo se llama la iglesia allá en el libro de los Hechos? Se me olvidó el nombre. La que discernía. Se me fue el nombre, perdón. Pero, ¿alguien se recuerda? Berea. 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 Uneta, yo le decía, no, era Berea. Ok. La iglesia de Berea. Ok. La iglesia de Berea, ellos se encargaban de discernir todo y decían, observaban todo, ¿no? Y por ahí surge esta frase, este texto tan importante que es examinarlo todo y retener lo bueno. O sea, nosotros como hermanos tenemos la obligación, mirad que nadie os engañe, tenemos la obligación de estudiar la palabra, de prepararnos, ¿verdad? Y no solamente estar ahí echaditos para atrás que se nos dé. Usted también tiene que estudiar, usted también tiene que investigar. Y cuidado con lo que está leyendo, con lo que está escuchando, porque poner oído, atención, o sentarte a los pies de alguien que enseña un falso evangelio, hay que tener cuidado porque eso delante del Señor es cuestionable. Aquí lo está diciendo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas, vacías, sutilezas, ¿verdad? Y vaya que hoy día el evangelio es sutil, ¿no? Porque te presentan toda una doctrina adornada de muchas cosas, pero detrás viene el veneno. Y dice que estas sutilezas, estas huecas sutilezas, estas filosofías son según las tradiciones de los hombres conforme al fundamento, al rudimento del mundo y no según Cristo, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros la responsabilidad hoy día como cristianos de estudiar. Porque, hermanos, yo me puedo torcer, ¿verdad? Me entra el diablo, ¿verdad? Por ahí me tuerzo y les empiezo poco a poco a meter una falsa doctrina. Y ustedes podrían caer redonditos. Entonces, a mí el Señor me dice en la Biblia que yo les tengo que a ustedes enseñar a discernir lo bueno de lo malo, ¿verdad? Para que ustedes también puedan pesar lo que yo les puedo enseñar a ustedes.
pero es responsabilidad de cada uno de ustedes, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia y que nunca suceda. Pero ustedes tienen la responsabilidad, que lo vemos acá en Colosenses 2:8, de estudiar y prepararse en la palabra de Dios para que nadie venga con falsas enseñanzas sobre su vida. Démosle gracias a Dios de tener la oportunidad tan hermosa de estar con Casa de Oración, con los pastores allá en México y todo lo demás, que hay una enseñanza buena, en donde podemos comer ese alimento tranquilo, ¿verdad? Sabiendo que no se nos va a trasquilar, que no se nos va a, a pegar ahí por detrás, ¿no? Entonces, démosle gracias, hermano, al Señor por toda esta bendición que nosotros tenemos, que hay gente que lo quisiera, ¿no? Hay gente, mira, yo hoy día veo gente y converso con gente que está mutilada espiritualmente, doctrinalmente, y tienen dolor en su corazón, ¿verdad? Entonces, démosle gracias al Señor por tener esta oportunidad de, y no estoy hablando porque yo sea su pastor, no estoy hablando de eso, de tener la verdad nosotros en nuestro corazón, ¿verdad? Así que dele gracias al Señor y comprométase cada día a crecer más y de compartir con otros lo que usted ha podido oír del Señor. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre, en esta noche de día martes, ya avanzada la hora de la noche, Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por la hermosa oportunidad que nosotros tenemos de servirte, de escucharte. Gracias, Señor, porque nuestros oídos espirituales escuchan con claridad tu voz. Gracias, Señor, porque podemos ir a tu palabra y sentir que estamos en el camino que corresponde, Señor, que nos lleva hacia ti. Sin embargo, Señor, te queremos pedir que nos ayudes a guiar nuestros pasos, que siempre tu palabra sea la lámpara en nuestros pies, que siempre nuestra mirada esté puesta completamente en ti y no en los hombres. Que nos ayude, Señor, y si es necesario reprendernos como lo hiciste acá, Señor, Padre, hazlo con toda libertad. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes para que nunca entren falsas doctrinas y falsas enseñanzas o filosofías a nuestros corazones, a nuestra iglesia. Señor, manténnos limpios y puros para ti. Ahora, Señor, te agradecemos por la carta de Pablo, Señor, el apóstol, que sufrió padecimientos por ti, Señor, y te agradecemos porque hay tanta, em, hay tanta enseñanza espiritual profunda en esta carta que nos comprometemos, Señor, a leerla nuevamente y comenzar a estudiarla, entendiendo ahora el panorama de esta carta, Señor, el panorama bíblico. Bendice a mis hermanos que están en sus casas, anímales, bendice a los que tal vez no se conectan, anímales para que comiencen a tomar este desafío de crecer en tu palabra a través del estudio serio de la palabra tuya, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias por todo lo que tú haces. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis queridos hermanos, un abrazo para todos ustedes. Que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Y nos vemos en nuestra próxima clase número 14, la próxima semana que viene. Dios les bendiga.